Buenas tardes, esta es nuestra exposición del proyecto de inversión económica para la materia de Ingeniería Económica con la profesora Luz Marina Rueda Rueda, el cual es titulado Expansión del sistema de transporte de gas natural hacia la costa atlántica. Nuestro grupo está conformado por Sebastián de Jesús Díaz Torres y quien les habla, Estefanía Gabriela Peñarata González. Abela de conteúdo. Problemas no setor de hidrocarbonetos. Objetivo geral do projeto. Objetivos específicos. Escopo do projeto. Tempo estimado de avaliação do projeto. Logotipo. Formulação e avaliação do projeto. Estudo administrativo. Avaliação financeira. Análise de sensibilidade dos cenários. Impactos do projeto. Conclusões. Bibliografía. Problemas no sector de hidrocarbonetos. A extração e oferta de gás natural tem sido afetada por deficiência na oferta e demanda, falta de políticas claras de preços de combustíveis, problemas de transporte e situações que não se materializaram, como as reservas de gás natural. The general objective of the project is generate a proposal for expansion of one of the gas transportation systems, which connects the Ballena complex with the Middle Magdalena and the Atlantic coast. The specific objective of our project is increase current transport capacity, regasify the Ballena complex thanks to the bidirectionality of the new gas pipelines, and allow the circulation of imported gas from Cartagena. The scope of the project is generate transport routes for gas pipelines. In this case, it is desired to expand the gas transport system in order to cover the demand that is to be achieved the coming years, to ensure the total supply of the area between the Ballena complex towards the roads aqueducts. The time estimated for this project is 10 years. Con respecto a las gráficas que vamos a analizar para determinar la importancia de este proyecto es el histórico consumo de gas natural, el cual nos indica, en este caso en el cual nosotros nos vamos a enfocar, que es la Guajira, ya que el tramo Ballena-Barranquilla cubriría una ruta que ayudaría para que cuando cuando el campo de la Guajira no pueda producir más, haya interconexión hacia el centro del país, porque como vemos, los reportes nos indican que el consumo de gas natural en la Guajira ha ido disminuyendo. Con respecto a la declaración de producción por cuenca, vemos el mismo comportamiento. La producción ha disminuido, entonces esto se debe a un factor de transporte o inversión de cada campo. Y para las expectativas de oferta en corto y mediano plazo, podemos ver que hay expectativas, que hay forma o sería rentable hacer un proyecto, ya que hay oferta en la generación o producción del gas. Entonces se necesita los medios de transporte, que es uno de los pequeños pero importantes factores para que haya confiabilidad en este sector de la industria del gas. Entonces, para la formulación y evaluación de este proyecto de inversión económica, el cual consiste específicamente en la construcción de un gasoducto de 20 pulgadas con una distancia de 255 kilómetros, que es lo que abarca la ruta desde el campo Ballenas hasta Barranquilla. Este financiamiento se realizará. El costo total es de 167.080 millones de pesos. Los gerentes tienen un capital de 150.000 millones. Por ende, el préstamo que se realizará al banco, el cual se determinó que será la Banca de Desarrollo Territorial, FINDETER, será de 17.080 millones. Investigando, este banco nos ofrece una tasa de interés efectiva anual de 25.34%, con periodo de gracia de 2 años, ya que nos dan esta tasa de interés para pagarla a 5 años, un periodo de 5 años,
y una anualidad de 2 años, y un periodo de gracia de 2 años, y la anualidad nos quedaría de 13.815.661.880. Con estos datos podemos generar la tabla de amortización, es decir, la del crédito, con los intereses, yendo desde el periodo 0 hasta el periodo final 5. Habíamos dicho que el proyecto tiene una duración de 10 años. Lo que dura 5 años es el préstamo. Entonces, ¿en qué consiste? La prestación de servicio de instalación, valor y costo de movilización para el primer año de los gasoductos, que es el monto total. Y el monto total está dividido para los materiales necesarios y esta cantidad para la adecuación y montaje de la infraestructura necesaria para la interconexión. Estos representarían nuestros gastos. Y los ingresos se verían representados por el servicio de mantenimiento anual que se realizará por un valor base de 34.583.471.070. Se realizará con un aumento anual del 3%. Entonces, con ayuda de Excel, ingresamos el primer valor con el interés del 3%, nos da un total para el periodo de los 10 años. Acá les exponemos nuestra tabla de egresos, ingresos y flujo neto del proyecto. En los ingresos se representa el mantenimiento que se realizará anual. En los egresos está el préstamo que se realiza, la anualidad que se cancela con los intereses, también el pago a los trabajadores y costos por movilización. Entonces, en el estudio administrativo encontramos la organización que realizamos son 3 departamentos que están liderados por 3 jefes de departamentos, uno de construcción, uno de vigilancia y otro de transporte de materiales. Cada departamento con su respectivo jefe y sus respectivos 5 operarios, es decir, para un total de 18 operarios. El salario base que se fijó fue de 2.500.000 con un aumento anual pactado del 4%. La nómina total anual se ve representada en esta columna, es decir, multiplicada por los 18 trabajadores. Pero también se debe tener en cuenta que habrán costos por movilización de equipos y gasoductos. Entonces, el valor del monto de costos por movilidad será de 600 millones, será un valor constante. Evaluación financiera. Flujo de caja a lo largo de los 10 años de duración del proyecto. Indicadores financieros como lo son el TIR, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación. Una vez elaborada nuestra tabla de ingresos, egresos y flujo neto, procedemos a tomar una tasa de oportunidad que en nuestro caso fue el 7%. Luego podemos calcular el valor presente neto con la columna del flujo neto, el cual nos da un valor de 32.447.838.795,93. A partir de ahí tomamos nuestra tasa interna de retorno, también con la columna del flujo neto, el TIR, que nos da un 11%. Luego, para calcular la relación beneficio-costo, tenemos que llevar la columna ingresos y la columna egresos, cada una respectivamente, a un valor presente, y la relación beneficio-costo sería dividir los ingresos entre los egresos. Luego aparece la tasa de reinversión, que la tomamos como un 7%, y de ahí aparecen las 3 columnas, como son acumulados en tasa de oportunidad, el flujo neto a valor presente y el acumulado con tasa de oportunidad. Bueno, la tasa el TIM-M, que es la tasa interna de retorno modificada, la calculamos primero con la tasa de oportunidad, que es del 7%, y el de un 9%. Y luego ese mismo TIR modificado lo calculamos con respecto al TIR normal y nos daría un 11%. Luego usamos la columna de acumulados en tasa de oportunidad para calcular el periodo de recuperación de la inversión sin tener en cuenta la tasa de oportunidad, la cual nos daría un valor de 6,61 años. O sea que en 6,61 años, sin tener en cuenta la tasa de oportunidad, estaríamos recuperando la inversión inicial. Y en el acumulado con tasa de oportunidad es calcular ese mismo periodo de recuperación de la inversión, pero esta vez teniendo en cuenta la tasa de oportunidad, lo cual nos daría 7,39 años, lo que significa que en 7,39 años pues recuperaremos la inversión inicial teniendo en cuenta la tasa de oportunidad.
Pues al mirar estos indicadores se puede concluir de que la rentabilidad del proyecto es segura y que generará grandes beneficios. Análisis de sensibilidad de los escenarios. Pues la variable que se consideró fueron los costos por movilización. Como podemos observar en cada uno de los escenarios, el aumento por mantenimiento, que fue el inicial, que es pues nuestra fuente de ingresos, se mantuvo como el mismo en cada uno de ellos. Y como ya mencioné, lo que se varía son los costos por movilización. Y en el caso del optimista sería de 2.520 millones, en caso del moderado 7.200 millones y en caso del pesimista 18.000 millones. Pues cada uno teniendo en cuenta su valor neto, su valor presente neto, su tasa de interna de retorno y su relación beneficio-costo. Pues como podemos observar, el escenario optimista es la que mayor BPN tiene, además la que mayor TIR tiene y la que generaría una mayor relación beneficio-costo, por lo tanto, pues sería, pues como bien su nombre lo dice, optimista, sería un proyecto ideal. En cuanto al moderado, que serían nuestros valores actuales, nuestro proyecto real, pues los costos por organización son un poco más altos, el BPN baja un poco, al igual que el TIR, al igual que la relación beneficio-costo, pero eso no significa que el proyecto deje de ser rentable. Al contrario, generaría una muy buena rentabilidad teniendo en cuenta los indicadores. Y pues en cuanto al pesimista, vemos que los costos por movilización prácticamente, bueno, no, se duplican con respecto a los valores originales, lo cual nos daría un BPN negativo, un TIR del 2% y nos daría una relación beneficio-costo menor a 1, lo cual nos indicaría que el proyecto no es en absoluto, o sea, no es rentable y que no es recomendable, pues, hacer una inversión en este caso teniendo en cuenta los indicadores. Impactos del proyecto. Impacto ambiental. Pues en este proyecto pues la distribución del gas natural hace parte de las tecnologías más limpias, por lo cual pues no causa ningún tipo de impacto ambiental ni al entorno ni a la comunidad. La distribución del gas natural en Colombia ha sido un proceso altamente benéfico para los usuarios, quienes en la actualidad pueden contar con un energético limpio, económico y seguro. El impacto económico. Pues la construcción de estos gasoductos traerá consigo un gran flujo de dinero proveniente de la costa atlántica, además de su conexión con la refinería de Cartagena, que como sabemos es pues un punto internacional, pues un punto de referencia internacional a nivel de importación y de exportación del gas. Además de ello, conseguiría pues ampliar el periodo de producción del complejo Ballenas gracias a la bidireccionalidad de los gasoductos, por lo cual el complejo será un poco regasificado y por ende obtener una mayor rentabilidad a corto y mediano plazo. Y lo que respecta al impacto social, debemos tener en cuenta que como es un megaproyecto, abarcará gran número de trabajadores, mano de obra, es decir, será un potencial generador de empleo y asimismo en la recuperación luego del proyecto, es decir, la viabilidad que tenga, generará una gran posibilidad de producción de gas, es decir, mayor disponibilidad de gas para los hogares colombianos, ya que habrá más rutas de transporte, un manejo más viable y por ende una mejor política de este proyecto. Conclusiones. Se logró generar una propuesta de expansión de uno de los sistemas de transporte más importantes de gas del país, el cual conecta el complejo Ballena con la costa atlántica colombiana. Además, se demostró numéricamente y con cálculos en mano que la capacidad de transporte actual aumentará con la implementación del proyecto. Además de ello, se evidenció la regasificación del complejo Ballena, que se obtiene gracias a la bidireccionalidad de los nuevos gasoductos. También permite la circulación de gas importado que proviene desde la refinería de Cartagena. Además de podemos considerar de que el proyecto es aceptable puesto que el BPN es mucho mayor que cero, lo cual representa que las ganancias serán mayores a los gastos. La relación beneficio-costo también fue satisfactoria en los indicadores económicos, puesto que dio un valor de 1.13, que esto representa rentabilidad en el proyecto. Además, una tasa interna de retorno del 11%, por lo cual el proyecto es viable tomando en cuenta los buenos resultados de los indicadores económicos, asimismo cumple los requerimientos del cuidado ambiental y seguridad social. Recomendaciones.
Seleccionar una entidad financiera que brinde una cobertura total de un préstamo que regularmente excedería o traspasa los límites de entidades tradicionales. Además de ello, asegurarse de tener total cobertura de toda la inversión, no solo con el préstamo, sino con el capital que será invertido por los socios. Además de esto, comparar los costos de inversión desde distintas fuentes de información para asegurarse de tomar un valor aproximado real y no tomar cifras alejadas de la realidad. Y por último, la bibliografía que se usó para el proyecto. Muchas gracias por su atención.